el 14, el versículo 14 de capítulo 2 de los Hechos, donde estamos, gloria al Señor, yendo versículo por versículo, estudiando la palabra de nuestro Padre Celestial. Si lo tienen, pueden decir un amén. Amén, Gloria aleluya. al Señor, amén, gloria a Dios. Capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 14 en adelante. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, porque que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales bajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por la cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los recibieron su palabra, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Gloria a Jesús. That was a lot, but we're going to read it anyway. Then Peter stood up with the 11, raised his voice, and addressed the crowd: fellow Jews, and all of you who live in Jerusalem,
let me explain this to you. Listen carefully to what I say. These people are not drunk as you suppose. It's not only 9 in the morning. So we're going to leave it there for a moment. Vamos a dejar ahí un momento y lo voy a explicar. Ellos, gloria al Señor, después de que habían estado en oración con unánimes y juntos, dice la Biblia, when right before chapter 2, the Bible says that in the day of Pentecost, that there was about 120 of brothers and sisters, and they were seeking God in prayer, and they had all things in common, and they were together waiting on the promise of the Holy Spirit. Jesus had told them to go wait in Jerusalem till they received power from God through the Holy Spirit, and they would obtain the promise of God. If you wait, you will receive the promise of God. Ellos habían estado en el aposento alto esperando la esperanza, la promesa del Espíritu Santo. Yo quiero decirle a usted que si usted es paciente y espera las promesas de Dios, ciertamente llegarán a su vida. Gloria al Señor. Ellos estaban juntos, unánimes, y tenían todas las cosas en común, dice la Biblia. Gloria al Señor. Y empezó a descender la gloria del Señor. And then when they were together, 120 of them, the Bible says that this promise of the Holy Spirit came upon them, and there were it was a strong wind that came into the room, and they saw figures of tongues, which were eventually languages. That they saw this figure of tongues, and each one of them, every single one of them, received the Holy Spirit on them, and they got empowered, and because of the Holy Spirit, they started speaking in tongues, which was languages. They started speaking in other languages that they could not understand, that they did not know. And other people that were there that spoke these languages would say to themselves, how is it that they speak these tongues or these languages without them not knowing? Y cuando ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, la Biblia dice que vino un viento recio y se descendió sobre ellos, cada uno de ellos, lenguas figuradas como lenguas, y cayó sobre ellos, y empezaron a hablar en diferentes lenguas o lenguajes, y las personas que estaban ahí decían, ¿cómo estas personas pueden hablar estos diferentes lenguajes si no son de ahí, no tenían relación de cómo hablar? Pero esa era la promesa del Espíritu Santo, era una evidencia de que ellos tenían el poder del Espíritu Santo, y aún ellos podían hablar en diferentes lenguas porque Dios se lo estaba dando como Él quería. Gloria a Jesús. So they were receiving the power of the Holy Spirit, and they were empowered to speak in tongues, because the Bible says that we're speaking the marvels, the wonders, and the power of God. So they were even praising God in these tongues that they would not even know. Hallelujah. So that is the setting of where we are. Entonces, eso es donde dejamos la última vez que estudiamos el libro de los Hechos. Y ahora empieza, gloria al Señor, a levantarse Pedro. So now, after this, after we have the setting, Peter gets up because people were thinking these people must be drunk. Porque la gente pensaba, no, esta gente tiene que estar ebria, tienen que estar tomados. Quizás se invitaron unos cuantos tequilas, alabado sea el Señor, unas cuantas coronas, pero no era así, era que el poder de Dios había caído sobre esas personas. But certainly they were not drunk. It was the Holy Spirit that empowered them to speak like this, even though people from the outside world may think that you are crazy. It's just the power of God in your life. Solamente es el poder de Dios en tu vida. Cuando la gente decía, esa gente está ebria, esa gente está loca, eso, aleluyas, no tienen nada mejor que hacer, alabado sea Jesús. Yo quiero decirte que no es que estamos locos, gloria al Señor, sino que es el poder de Dios. Amén, aleluya. The Bible even says that, la palabra dice aún, gloria al Señor, que para lo que la palabra de Dios para nosotros es poder, para los demás es locura. The Bible even says that the power of the word is salvation unto men, but to many it's foolishness. It's crazy.
Hallelujah. So they could not understand. So Peter, the apostle Peter, el apóstol Pablo, gloria al Señor, se levanta. Y dice, momento, no estamos ebrios. And then he gets up and he says, one moment, we are not drunk. And he starts saying the words of Joel, when he prophesies that in the latter days, which is now, que en los últimos y postreros días iba a venir el poder del Espíritu Santo sobre las personas, que muchos iban a tener sueños, que iban, gloria al Señor, a profetizar, que iban a hacer señales, que iban a haber señales en los cielos, en la tierra, gloria al Señor. Esta profecía se ha cumplido en ese tiempo, gloria al Señor, parcialmente ese día, y lo demás se va a cumplir después del arrebatamiento de la iglesia, en los últimos días. In this day of Pentecost, I want to tell you about the day of Pentecost for just a moment. Quiero hablarle un poco del día de los Pentecostés. El día de Pentecostés era después de la Pascua. Lo que ellos hacían, gracias al Señor, en esas fiestas es de que ellos daban gracias a Dios por la mies, daban gracias a Dios por los frutos, las primicias, por lo que ellos habían obtenido, gloria al Señor, en esa mies. Habían recogido frutos, verduras y gloria al Señor, y tenían comida, provisión, pues, daban gracias por la provisión de Dios. So on the day of Pentecost, this would happen after Passover, 50 days or 50 weeks later, hence Pentecost in the Greek. And they would come and they would give thanks for God's provision for the first fruits of the blessing that God was giving them. So essentially they were counting their blessings. The day of Pentecost was the day of them giving thanks unto God after the Passover, which the Passover was when the lamb was slain, and they would put, it was a sign of when they got freed from Egypt, when the blood of the lamb that they put up on their post of their doors, when the angel of death came and killed all the firstborn children of all the Egyptians and even the animals. When the angel of death came and saw the blood of the lamb on the door of the Israelites, the angel would pass over their house, or he would keep going and would not harm their families. Only the enemies would get harmed. Only the Egyptians would get harmed. And so this was, it was something that they did from what then, because they were commemorating this. This was their act of thinking about this. It was a commemoration of what that day where the angel of death went over their house and let their sins go, or let them live and had life because of the blood on the lamb. So fast forward, Jesus becomes the lamb who was slain for us. Even the Bible says that he is the lamb who was slain before the foundation of the earth. And because of the blood of Jesus Christ, who is often referred to as the Lamb, we have life, and death has passed over us, and now we have eternal life through Jesus' blood. So and Jesus was crucified on the day of Passover. So it was an amazing thing. And then after the Passover, they would celebrate Pentecost. So entonces, ellos estaban después de la Pascua, gloria al Señor, que era, ellos conmemoraban cuando en Egipto ellos pusieron la sangre del cordero al poste de sus puertas, y cuando el ángel de la muerte venía a las puertas de aquellos que tenían la sangre
del Cordero en las puertas, el ángel de la muerte pasaba por sus casas, Amén, pasaba aleluya. por alto sus pecados, pasaba por alto su vida, no los mataban y tenían vida, gloria al Señor. Y ahora, después de esto, Jesucristo mismo también fue crucificado en el día de la Pascua, dando a su vida por usted y por mí, muriendo en la cruz del Calvario, para que esa misma sangre que a Jesús, que muchas veces es referido y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, usted y yo podemos tener vida y vida en abundancia, y por la cual nosotros Jesús mismo es nuestra Pascua. En el día de Pentecostés, ellos después de la Pascua, 50 semanas después, celebraban las primicias. Y en las primicias daban gracias a Dios por la provisión, como ya lo hemos mencionado. Y gloria a Jesús. Ellos, eso era lo que estaba pasando aquí. Muchas veces nosotros, gloria al Señor, estamos muy enamorados con la idea y con la controversia que está en estos versículos, porque es el día de Pentecostés, hay muchas personas pentecostales, el movimiento, entusiasmo, gloria al Señor, que la gente no se calla, habla en lenguas, profetiza, y los dones del Espíritu Santo, que sí son para este tiempo también, no solo para ese tiempo. Gloria al Señor. Pero muchas personas se han enredado en esos versículos y se olvidan del designio de Dios que representaba el Pentecostés, que era las primicias, celebrar las primicias. Y ellos salían a los campos en el día del Pentecostés y traían las primicias, su bendición, o sea, recogían la mies. Gloria al Señor. Aleluya. Era un día de bendición, un día de renacer, un día de provisión. Entonces, eso es lo que el Señor, ese fue el renacer, gloria a Jesús. Y la Pascua representaba la muerte de Jesucristo y el levantamiento. La Pascua, el Pentecostés representaba el nuevo renacer, gloria al Señor, de la vida, de las primicias, de las almas de aquellos que aceptaran a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Alabado sea Jesús. So anyone who would give up their life to Jesus Christ, because the day of Pentecost was to reflect and to give thanks unto the first fruits their blessings. And if anyone, the Pentecost represents Jesus, the resurrection of Jesus Christ, a new birth, a new beginning, a new blessing, the birth of a new era. The latter days, the last days, we should say, began that day. En los últimos días, los últimos tiempos empezaron ese día. Estamos viviendo los últimos días. We are living on the last days. We can certainly say that. A través de las Escrituras, through the Scripture, we can say we're living in the last days. But Brother Carlos, you've been saying that for thousands of years. How could this be? The Bible says that they at that time were thinking those were the last days. En ese tiempo ellos sabían que habían empezado ya los últimos días. So, algunas cosas se cumplieron y las otras cosas aún faltan por cumplirse. So some things in this that we just read that Peter said about the prophet Joel, and you can read that in Joel chapter 2 whenever you have a chance, and you will read the prophecy. Some of those things became true and some have yet to be fulfilled, which will come in the latter days, which is now, and it's coming. And I want to prove to you that even then, back then, over 2,000 years ago, they thought it was the last days. Entonces queremos ver que aún ellos en ese tiempo, ellos creían de que ya estaban en los últimos días. Alabado sea Jesús. Miren lo que dice Hebreos capítulo 1 y versículo 2. Hay 1 y 2, lo voy a leer los dos. Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas en la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, heredó más excelente nombre que ellos. Alabado sea Jesús. Qué linda, poderosa palabra del Señor. Amén, el cual aleluya. siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Mira lo que dice la palabra del Señor, de Jesucristo. En estos postreros días, hablando por el Hijo, quien nos constituyó el heredero de todo. Ellos sabían que estaban en los postreros días. They knew, the author of Hebrews knew that he was in the last days. Listen to what Hebrews chapter 1 and verse the first verses say in chapter 1 of Hebrews. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets and many times in various ways. But in these last days, this is verse 2 of Hebrews chapter 1 verse 2. But in these last days, he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. The Son is the radiance. Listen to what the Bible says about Jesus Christ. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being. I want to tell that to whoever says that Jesus is not God. He says that he is the exact representation of God. Alabado sea Jesús. Dice la Biblia que Él es la exacta representación de Dios, Jesucristo mismo. El creador del universo. Quien creó por Él y para Él. Y todo es sustenido por Él. And all the things are sustained by Him. He holds all things in His hands. He's the one that has control. He is the one that is in control. And even they knew, even the author of Hebrews knew around that time that they were in the last days. Certainly we are in the last days. Ciertamente nosotros estamos en los últimos días. Alabado sea Jesús. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor? Gloria a Dios, aleluya. I also want to read to you another one. That they knew that they were in the last days. Peter. 1 Peter chapter 1 verse 20. También le quiero leer otro versículo que les habla sobre esto. Primero de Pedro capítulo 1 versículo 20. Mira lo que dice. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante los cuales creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Again, otra vez le vuelvo a decir, destinado desde la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos. Y ellos sabían de que esto venía desde antes de la fundación del mundo. Ya el Señor tenía el designio, el plan de salvación para usted, para mí, en Jesucristo mismo. Por Él, a través de Él, solo por Él, a través de su salvación, a través de su sangre, a través de la Pascua, usted y yo podemos tener la remisión de nuestros pecados. Alabado sea Jesús. Para Él es la revelación nuestra. Jesus is the representation of God. He is the glory of God. He is the only means for salvation. There is no other. There is no other name given unto man under heaven that man can be saved, but only Jesus Christ. Hallelujah. Bendito sea Jesús. Listen to what 1 Peter had to say about the latter days. Even they knew they were living in the last days already, and that was back then. So imagine what we're living now. We're talking about last days. Alabado sea Jesús. Praise be to God. Hallelujah. Verse 20.
he was chosen before this. Talking about Jesus, he was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Through him you believe in God, who raised him from the dead and glorified him. And so your faith and hope are in God. Your faith, your hope is in God. Tu esperanza está en Dios. Tu, gloria al Señor, su vida está en Dios. Nuestra esperanza está en el Señor. El Señor lo levantó desde antes de la fundación del mundo para que usted y yo podamos en estos últimos días tener el beneficio de darle gracias a nuestro Padre Celestial. Amén, gloria a Dios. And we are blessed beyond measure in these last days that God is in control. Hallelujah. Dale la gloria a Jesús en esta noche. Amén, bendito Dios, Jesús. aleluya. Damos la gloria a Jesús, aleluya. So he wanted to make clear of them that whatever they were seeing, the Israelites were seeing at the time, they were looking at these Pentecost, this day of Pentecost, these other guys, Galileans, also from Israelites, also Jewish, and they were saying, "What are they doing? They're talking crazy. These Christians, these hallelujahs, they're just talking gibberish. They didn't understand the gift of tongues, which I already talked about last few messages. They didn't understand. So anytime people don't understand, they want to label you as gibberish, as crazy, as whatever, just because they don't understand. Muchas veces cuando la gente no entiende, solamente ponen la etiqueta de una persona de loco, un aleluya, un cristiano, no saben nada. Ellos decían que no son galileos estos. They understood that they were Galileans. Galileans didn't have the best reputation for being the smartest people in the room. They couldn't know other languages. They couldn't speak anything other than, their native tongue. So they were astonished by what was going on. So they just chucked it up to them being crazy. They're drunk. They're drunkards. And then Peter gets up and he says, "No, this is prophecy being fulfilled. At least some of it being fulfilled." Hallelujah. Pero Pedro se levantó y dijo, "No, esto no es. No es que están llenos de mosto. No es que están, gloria al Señor, que están ebrios, sino que solo son las 9 de la mañana." They was like, "It's not, how are we drunk?" He's like, "It's 9 o'clock in the morning. We are not drunk. This is the power of God." And we need to understand that when in these last days, you will see people prophesying. You will see people having dreams. You will see people speaking in tongues. You will see the power of Jesus Christ. People don't want to pay attention to it. And even if they label it as crazy, the truth remains that in these last days, we will see the glory of God. Y aunque la gente no lo quiera creer y la gente quiera decir que son locos, sí van a haber manifestaciones del Espíritu Santo, de la promesa de Dios. Sí va a haber profecía. Sí va a haber, gloria sea al Señor, poder de Dios. Sí van a haber señales. Sí van a haber sanidades. Sí van a haber milagros y prodigios. Sí vamos a ver, gloria sea al Señor, la gloria de Dios. Porque en estos últimos días el Señor dijo que derramaría de su Espíritu sobre sus siervos y sus siervas. And because the Bible says and prophesies that the Lord will pour out His Spirit to His servants, women and men. Hallelujah. We're going to leave it right there for the time being. If you'd like to join us next week, we will continue. Y ahí lo vamos a dejar por esta hora para causa del tiempo. Vamos a dejarlo ahí, gloria al Señor. Pero usted y yo tenemos que tener la seguridad que vivimos en los últimos días, que la palabra del Señor se está cumpliendo, que aunque muchos digan estas personas están locas, usted dele gloria a Dios, usted siga alabando al Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Désele servicio a Dios, que los jóvenes van a ver visiones, los ancianos van a ver sueños. El Señor va a derramar su Espíritu Santo sobre sus siervos y sus siervas. Alabado sea Jesús. Y nosotros en estos últimos días, estos últimos tiempos, tengamos nuestra confianza en el Señor. And we can say that we can place our faith and our hope in Jesus Christ. For the time is coming and the time is now where you should give your life unto Jesus Christ. Give your life to Christ. If you're feeling down, if you're feeling out, if you feel like
just things aren't going in the right direction, that's because they're not. Si usted piensa que las cosas no están yendo bien, le están yendo mal, ve que las cosas van empeorando, van a empeorar y se van a poner peor. En los últimos días van a haber muchas señales y el Señor aún está llamando a su pueblo que se arrepiente. Amén, aleluya. And Jesus is still calling out his people, still calling out for those to repent. Because at the end of the discourse, he was like, what do we do? Porque al fin de la discusión ellos dijeron, ¿qué haremos, hermanos? Y ellos dijeron, vénganse, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesús para la remisión de sus pecados. And they asked later on after that, we'll get to that, but they said after he had finished preaching that sermon, Peter, the Israelites, they said they were moved in their heart and they said, what can we do? What shall we do? And that is a great question. And then he answered, repent, 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 repent. We must repent from our sins. We must repent from the things that causes harm. We cause God harm with our sin. But he has already paid the price for you and I to enjoy salvation, to enjoy righteousness, to enjoy a place in heaven with our Father. Hallelujah. Through the blood of Jesus Christ, we can certainly celebrate. Gloria sea a Jesús. Que el Señor le bendiga. Es una gran bendición poder llegar a sus casas. Que el Señor le bendiga de una manera muy especial. God bless you tonight. May God allow opportunities in your life for you to come to Christ and serve Him in spirit and in truth. Amén. Vamos a orar. Padre.